¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Díaz García. El día de hoy estoy presentando el proyecto terminal para obtener el grado de doctor en innovación que lleva por título Diseño de un modelo para evitar la permeabilidad de líquidos lixiviados utilizando caucho reciclado de neumáticos. Esto es en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Bien, me gustaría iniciar con este esquema que tengo en esta área, en donde nosotros podemos observar pues la consecuencia del inicio del problema. Si ustedes se dan cuenta en este diagrama, pues podemos observar que nosotros realizamos nuestras actividades profesionales, actividades de ocio sobre este nivel de la superficie. Bueno, pues para efectos de este problema, bueno, pues observamos que en la parte izquierda tenemos un terreno de riego en el cual pues nosotros realizamos cultivos para obtener algunos alimentos que puedan solventar las necesidades que tenemos como humanos para nuestra alimentación. Pero bueno, pues sabemos que todo terreno de riego también tiene alguna serie de percolación hacia el manto freático. En este caso, bueno, pues estamos hablando de no solamente el agua que utilizamos para el riego, sino también estamos utilizando algunos tipos de fertilizantes, algunos tipos de pesticidas para evitar las plagas que tenemos en nuestra siembra. Posteriormente estamos observando un pozo de inyección o evacuación, que no es otra cosa que un hoyo que filtra toda el agua que tenemos en exceso en la parte superior y que evita que podamos tener algún tipo de inundación para poder realizar nuestras actividades. Entonces, este mismo pozo de inyección, pues como dice su función, bueno, pues inyecta el agua de exceso y la lleva directamente al acuífero artesiano o agua salada. Hace un vertido de inyección en esa parte. Observamos que también, bueno, pues este tipo de pozos, al momento de liberar el agua de exceso que tenemos sobre la superficie, bueno, pues tiene algunas fugas que van a estar contaminando al acuífero artesiano de agua dulce, nuestra zona confinada y bueno, pues nuestra parte del subsuelo. Observamos también que, bueno, pues algunas formas de contaminación de ese subsuelo son a través de las fosas sépticas o pozos negros, que no son otra cosa que en las zonas urbanas de reciente creación, bueno, al momento de no tener algún tipo de servicio de drenaje público, optan por cavar un hoyo sobre la tierra y bueno, pues ahí empezar a almacenar los desechos que posteriormente se van a empezar a filtrar a la parte del subsuelo. Bien, observamos que también existe el alcantarillado. Este alcantarillado, bueno, pues está construido a través de tuberías que intentan quitar todos los desechos del baño, de algunas actividades que tenemos para comerciales y son definidas para esa tubería, son filtradas para esa tubería. Ese en determinado momento pues se va a algunos pozos de tratamientos de aguas residuales con la finalidad de restablecer ese tipo de agua o bueno, pues darle un destino final. Bien, por otra parte, observamos que pues nuestros residuos que tenemos como personas consumistas del sistema son almacenados en algún determinado centro de acopio o en algún tipo de basurero clandestino al aire libre. Y bueno, pues este tipo de vertedero de basura, al momento de estar expuesto al medio ambiente, lo que vamos a observar es que cuando haya un derramamiento de agua sobre esta basura, bueno, pues va a empezar a hacer el arrastre de toda una serie de sustancias que va a acarrear metales pesados, va a traer algunos elementos químicos nocivos, en fin, un sinfín de líquidos que van a arrastrar algunas problemáticas en su composición. Este puede ser mojado a través de la precipitación por acción fluvial de la lluvia o en su defecto. Puede ser también que en algún determinado momento, bueno, pues estemos colocando algún tipo de fluido sobre esta basura y bueno, pues esta misma se empieza a percolar. Bueno, este tipo de espacios que son definidos para el almacenamiento de vertederos de basura, bueno, pues deben de llevar u observar algún tipo de tratamiento de suelo para evitar precisamente la percolación de estos elementos hacia el subsuelo.
Observamos algunos tipos de cauces de nivel freático, bueno, pues de lagos, que imagínense si aquí ya hay una percolación de todo este tipo de sustancias, pues este lago ya va a estar contaminado porque es el nivel freático y encontramos agua. Todo esto al momento de ser húmedo, pues generamos un pequeño lago. Después, bueno, pues viene la parte de las lagunas que están en una parte superficial y que si no rebasan el nivel freático, pues bueno, pues vamos a observar que esta agua se va a mantener intacta por la contaminación, salvo conducto externo o por el exterior de algunas personas. Y bueno, pues va a empezar a observar la evotranspiración para posteriormente generar la precipitación. Y bueno, pues al final de la cadena observamos un pozo de bombeo. ¿Qué es este pozo de bombeo? Bueno, pues no es otra cosa que es de donde nosotros extraemos nuestra agua. Dígase que extraemos el agua de algunos ríos, algunos manantiales, pero la realidad es que ya nos ha rebasado en los últimos casos. ¿De qué manera nos ha rebasado? Bueno, pues hemos tenido que extraer el agua del subsuelo para poder satisfacer las necesidades que tenemos, tanto nuestras necesidades humanas como las comerciales que nos están llevando a cabo, que se están llevando a cabo al interior de la vida profesional de las personas. Bien. Bueno, pues entonces observamos que todos estos tipos de contaminación, por decir algunos en algunos ejemplos, van a contaminar este acuífero artesiano de agua dulce, que es de donde nosotros estamos extrayendo directo el agua que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Bien, ¿qué vamos a observar también en otra parte? Bueno, para acotar este ejercicio de investigación que estamos llevando a cabo, pues nos vamos a enfocar, a pesar de que conocemos todo este tipo de problemáticas que van a contaminar este manto acuífero, bueno, pues nos vamos a enfocar en los vertederos de basura. Bien, la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en nuestro país, en México, se conoce como la Semarnat, aborda de manera general de las características que debe de tener el suelo para un centro de acopio, cuál es la preparación que debe de tener ese suelo, la membrana que debe de cubrir el suelo para evitar que se pueda contaminar el manto freático y también qué se va a hacer con los gases que se van a expulsar por la descomposición de esa basura. Entonces, en México esto está reglamentado por la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bien, ¿qué son los líquidos lixiviados? Bueno, pues decía yo, el momento de que tenemos un basurero, este basurero al estar a la intemperie, al aire libre, cuando ocurra la lluvia y pueda caer el fluido sobre la basura, bueno, pues este va a arrastrar una serie de elementos contaminantes que va a tener metales pesados, va a traer algunos contaminantes extraordinarios difíciles de identificar en su momento porque ya llegó el momento en el cual ya no se puede identificar tan sencillamente. Eh, También, bueno, pues este tipo de fluido va a observar una característica a la salida de color marrón o color negro. Estos líquidos se les va a llamar líquidos lixiviados. En la parte, decía yo, en la preparación del centro de acopio va a tener una preparación de suelo. Cuando se hace la preparación del suelo, ponemos una pequeña capa o membrana de polietileno de alta densidad. Bien, esta capa tiene como finalidad evitar que estos líquidos que tengo aquí de este color, bueno, se vayan al subsuelo y puedan contaminar el manto freático. De esta manera, entonces, los lixiviados jóvenes van a observar un color negro y los lixiviados viejos van a observar un color marrón. Bien, eh, en el 2023, incluso un diputado para esta parte de algunos de los residuos peligrosos de manejo especial, bueno, hablaba de que cada año en México son desechados 32 millones de neumáticos. Están contaminando algunos afluentes, algunos arroyos, entre otros, y solamente el 10% se recicla. Además de que esta cifra va en aumento por el auge automotriz en el país. Entonces, a partir de esto, bueno, pues nosotros observamos que también entran neumáticos de manera ilegal a nuestro país, es decir, no se tiene un registro real de lo que o acontece en la problemática.
No sabemos cuál es el número de elementos porque no existe un censo que nos pueda decir tantos elementos son los que se compraron, se vendieron, se desecharon. Entonces los encontramos al momento de que el usuario no tiene forma de quitarse ese tipo de residuo, lo que hace es, bueno, pues desecharlo al aire libre. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, nosotros generamos la propuesta de que a partir de los materiales recuperados de los neumáticos en la economía circular de desecho, puede surgir un producto que ayude a mitigar los daños colaterales que ocasiona verter el desecho de este tipo de problemáticas al medio ambiente. Bien, el caucho reciclado, de acuerdo al marco teórico de investigación, no va a perder ninguna propiedad física ni mecánica, sigue aún a pesar de obtener nuevamente las materias recuperadas del caucho, después de un proceso mecánico o químico, físico-químico, bueno, pues nosotros vamos a seguir obteniendo los mismos resultados y las mismas condiciones de trabajo. Lascano ya lo mencionaba en el 2023 en su estudio en donde él, a través de mediciones de laboratorio, encontró resultados de resistencia máxima a la tracción de 10.06 megapascales en propiedades mecánicas de láminas compuestas de matriz polimérica con caucho recuperado de neumáticos para la aplicación de una pista atlética. Wiltrago, por su parte, en el 2020 hablaba de un análisis comparativo del negro carbono recuperado de neumáticos y el negro de carbono comercial y encontró que las características físicas son similares, lo que ha dado la oportunidad de incorporar como materia prima en los procesos productivos. Flores, en el 2010, hablaban de los coeficientes de las cargas dinámicas, aplicaron algunas técnicas de extensiometría eléctrica y encontraron un margen de resistencia efectivo ante cargas axiales con alta eficiencia. Martínez en el 2021, bueno, pues a través de la norma, de la definición de UNE, una norma europea, bueno, para una probeta del 75% de caucho reciclado, observó resultados inferiores a 12 milímetros, obtuvo resultados de impermeabilidad media. ¿Cuál fue el objetivo general de este estudio? Bueno, pues determinar el diseño de un modelo técnico que pudiera integrar caucho recuperado de neumáticos en desuso para evitar la permeabilidad de líquidos lixiviados al manto freático en suelos destinados para residuos sólidos urbanos mediante la simulación tecnológica. Para poder cumplir con este objetivo general, los objetivos específicos consistieron en, primero, identificar las características geométricas de unión, sujeción y continuidad laminar que evita el desplazamiento bajo cargas axiales de las membranas que se pretendían diseñar. Segundo objetivo específico, determinar las condiciones mecánicas del funcionamiento para validar cuál es el comportamiento de la membrana en el lugar una vez ya instalada. El tercer objetivo específico habla de evaluar la funcionalidad del modelo laminar del caucho mediante la simulación tecnológica de software de diseño bajo la eh, temática de Deep Learning en entrenamiento neuronal para un software de diseño. En este caso se eligió a Inventor 2025, que es un programa de diseño que tiene su análisis, fue mediante un análisis estático de modelado en, en el sistema. La hipótesis del trabajo habla de que un diseño de placas laminares que integre materias primas de neumáticos en desecho puede evitar la permeabilidad, dar resistencia mecánica y proteger los líquidos lixiviados al manto freático en suelos de contacto con residuos sólidos urbanos. Las variables de estudio para este trabajo consistieron en el módulo de Young, coeficiente de Poisson, el módulo cortante, la tensión de von Mises, la tracción y el coeficiente de seguridad, clasificadas como independientes y dependientes. Bueno, pues estas variables nos ayudarán a validar el comportamiento mecánico de la membrana ante situaciones de esfuerzo, de variabilidad en el lugar en donde se va a instalar. Y bueno, pues estas serán definidas de manera general mediante el coeficiente de seguridad, el cual nos definirá de qué forma puede ser seguro la membrana que estamos proponiendo. Bien, la metodología de investigación-acción no es otra cosa que una espiral cíclica que consiste en lo siguiente.
en la planeación, en la acción, en la observación y en la reflexión. A través de estas espirales cíclicas, mediante el modelo de investigación de acción de McKernel aplicado al proyecto doctoral, encontramos dos ciclos de acción en el cual se definió el problema, se evaluaron algunas de las necesidades que teníamos para el lugar en los basureros, las ideas de hipótesis, se trató con una primera hipótesis en el tratamiento del suelo que puede evitar la filtración de los líquidos lixiviados a los acuíferos, se hizo una revisión de las alternativas para mitigar las afectaciones, se evaluó la acción. Una vez que evaluamos la acción, llegamos a la reflexión y nos dimos cuenta cuáles fueron las fallas que tenía nuestro modelo original, de qué manera nosotros podíamos mejorar aquella práctica para evitar la permeabilidad de los líquidos lixiviados y, como decía en un momento, cuáles son validar las condiciones de sujeción ante el desplazamiento de algunos vehículos sobre las membranas para evitar que se pudieran tronar. Bien, en la parte del ciclo de acción número 2, bueno, pues nuevamente se redefine el problema, se realiza la evaluación de las necesidades que estamos mencionando con relación a la forma en que va a actuar nuestra membrana, generamos una nueva hipótesis que es la que acabamos de mencionar ya como final, la práctica del plan revisado, llevamos a cabo la evaluación de la acción y bueno, por último, llevamos a cabo en la reflexión la validación de las pruebas que ayudaron a replantear las mejores a la propuesta que estamos presentando el día de hoy. Bien, para la metodología o frase práctica y evaluación de las acciones, se inicia el proceso de diseño, se hace la caracterización de los materiales y esta caracterización de los materiales nos lleva a la definición de los parámetros del modelado, que entre otras cosas, bueno, pues también estuvo basado en el marco teórico. Identificamos las relaciones entre los parámetros, llevamos a cabo el diseño de la estructura del prototipo, validamos, cumple con los parámetros establecidos. En esta parte nosotros lo que estuvimos validando es que efectivamente la membrana estuviera funcionando. Si no funcionaba, bueno, pues el mismo diagrama de flujo nos llevaba nuevamente a replantear la definición de los parámetros del modelado, identificar aquellas relaciones entre los parámetros, el diseño de la estructura del prototipo. Si ahora nosotros cumplíamos con las características de este mismo flujo de datos, desarrollábamos un modelo de escalas sin parámetros. Evaluábamos el modelo, la geometría del prototipo, si era funcional, nosotros continuábamos con el ciclo, si no, de otra manera, volvíamos a definir los parámetros del modelado en este condicionante, establecíamos las restricciones a la estructura geométrica, llevamos a cabo el ajuste de los parámetros y llevamos a cabo la inspección de la evaluación. ¿Pasa o no pasa nuestro ciclo? Si este era efectivo, nosotros llevábamos a la conclusión del modelado. Para efectos de esta membrana, nosotros estábamos observando que la membrana eh, concluyó en una membrana de 1500 milímetros de largo por 1500 de ancho, es decir, es una membrana cuadrada que observa de manera vertical 9 orificios del lado izquierdo y 9 orificios del lado derecho, a los cuales se les conoce como orificios hembra. En este caso, en la parte superior observamos en la disposición horizontal 9 pernos en la parte superior y 9 pernos en la parte inferior, construidos a través de la inyección del caucho, de tal manera que ahora al disponer este tipo de membrana madre, nosotros estaríamos conectando esta misma membrana con una más arriba y que se ensamblaría directamente con orificios hembra, porque son pernos machos estos. Observaremos una membrana en esta disposición. Estos orificios de la otra membrana serían conectados aquí, ensamblados, y de la misma manera en la parte inferior. En este lado derecho nosotros estaríamos observando la conexión de una membrana con entradas de ensamble de pernos que se conectarían en esta parte, de tal manera que nosotros podemos obtener una extensión de acuerdo a nuestras necesidades y características para el área del suelo en la cual la vamos a instalar. Esta membrana tiene un espesor de 16 milímetros y en la parte superficial tiene un acabado que se conoce como diamantado. Esta superficie, dentro de los ciclos de investigación que se llevaron a cabo en el análisis y reflexión de la metodología de investigación, nosotros llegamos a la conclusión de que como iba a estar en contacto constante con los líquidos lixiviados, lo que iba a ocurrir con esta membrana es que iba a estar mojada regularmente, iba a estar húmeda. Entonces, al momento de ser
totalmente lisa esta membrana, pues lo que iba a ocurrir es que el desplazamiento tanto de los trabajadores o de algunos vehículos encima de esta membrana, pues iba a ocasionar que esta membrana tuviera un problema un poco más difícil para podernos realizar las operaciones al interior del centro de acopio. Entonces se dispuso este tipo de, de diamantado con la finalidad de mejorar el desplazamiento de las personas al interior del centro de acopio. Bien, aquí están todas las características, las disposiciones angulares y geometría final de este dispositivo de membrana. Entonces, la membrana final observa un espesor de 18 milímetros. Bueno, pues esta es la membrana a la cual se llegó como conclusión. ¿De qué manera la vamos a probar? Bueno, pues nosotros tenemos una membrana. En la simulación se obtuvo la conexión de 16 membranas, 4 por 4 membranas, y se dispuso cada uno de los puntos que observamos aquí a través de las flechas de color amarillo corresponden a 294.000 newtons de fuerza y fueron sujetas en la parte inferior como un método de restricción para el movimiento que propiamente representarían el suelo bajo el cual estaría instalada la membrana. Bien, ¿cuáles son las propiedades físicas de la membrana de 16 piezas? Bueno, pues observamos que la masa es alrededor de 63 kilos de las 16 membranas, tiene un volumen, el centro de gravedad también está especificado en estas cantidades. Utilizamos los milímetros como unidad para ser congruentes durante todo el proyecto. Estas son las características de las membranas físicas que tenemos para el ensayo. El tipo de caucho que se analizó fue mediante tres materiales, que es el caucho de butilo, el caucho de butilo y el caucho de silicona. Son tres tipos de materiales que están presentes en la parte de la composición de los neumáticos. Los datos fueron obtenidos mediante las pruebas de laboratorio que realizó el propio software y que incluso coinciden con las características de los materiales especificados por los fabricantes de los neumáticos. Bien, es un material elastómero con un comportamiento isotrópico y que tiene un calor y coeficiente de dilatación térmica en diferentes conceptos, el módulo cortante, la densidad, el coeficiente de amortiguamiento, el límite de elasticidad para cada uno de estos neumáticos en el caucho de trabajo y la resistencia máxima a la tracción. Estas son las características que nosotros vamos a observar para los neumáticos. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, pues mencionábamos nosotros acerca de la norma 083 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bien, esta norma decíamos que lo que hace es disponer acerca de las características del suelo, el tratamiento que le debíamos de dar al suelo para poder instalar un centro de acopio, la membrana que vamos a instalar y la disposición de los gases. Bien, dentro de esta misma norma se está estableciendo que el tamaño máximo de una celda, o es decir, el tamaño de almacenamiento de la basura dispuesta en torres, bueno, pues debe de tener una altura máxima de 30 metros. No puede sobrepasar esa altura debido a que no quiere decir que no sea peligroso en 30 metros, ya es peligroso, pero bueno, podría tener un índice de riesgo mucho mayor. Bien, estamos hablando de que si nosotros lo llevamos a la realidad, pues estamos hablando de un edificio de 10 pisos aproximadamente de altura. Imagine usted una torre de basura de 10 pisos de altura, de un edificio de 10 pisos de altura, y bueno, pues eso es con lo que vamos a estar trabajando en esa parte del almacenamiento. La composición, de acuerdo a esta norma, habla de que para la clasificación A de compactación de densidad media, se especifica que tiene 800 kilogramos por metro cúbico, es decir, un metro, un metro de largo, un metro de ancho y un metro de altura. Esto equivale a 24 toneladas de peso en una torre de 30 metros, para lo cual representaría una fuerza sobre el suelo que se está apoyando esta basura de 235.200 newtons. Para efecto de prueba de la membrana que nosotros estamos
proponiendo como solución para la retención de los líquidos lixiviados, pues estamos hablando de una altura de 37 metros, es decir, 37,5 metros, es decir, bajo esta clasificación A de compactación de media densidad, nosotros lo que estamos colocando es aumentar la altura de esa torre de basura 7,5 metros más, lo que representaría 6 toneladas más. Es decir, no estamos hablando de almacenar 24 toneladas sobre un metro cúbico, sino estamos de un metro cuadrado, sino estamos hablando de un almacenamiento de 30 toneladas, es decir, un 25% más de lo que la norma está exigiendo para el centro de acopio. Bien, lo que vamos a observar aquí, bueno, pues también es que estos fueron los resultados que obtuvimos para la prueba de nuestra membrana. Observamos que para las características del butilo y nitrilo, pues obtenemos un coeficiente de seguridad de 3,3. La tensión de von Mises habla de manera general para todos en 4,4. Es decir, nosotros tenemos una tensión muy buena, muy resistente para este tipo de factor de trabajo. La forma en que se va a unir este tipo de membranas, pues existen algunos adhesivos de cianoacrilato, pero regularmente se utiliza un poliuretano para poder llevar a cabo la unión de los residuos del caucho. El coeficiente de seguridad para el butilo y el nitrilo fue de 3,34 y para el de silicona bajó a 2,30. Aún así, tiene unas características enormes. Estamos hablando que uno es el 100%, es decir, nosotros tenemos sobrado el diseño hasta 3 veces. ¿De acuerdo? Tenemos 2 veces más de excedente y el de silicona está por el doble. Es decir, es muy funcional aún a pesar de que sea el más bajo con referencia al butilo y el nitrilo. La tracción máxima fue de 5,4 para los tres casos, es decir, muy pequeña con relación a los pesos que estamos mencionando, pero sobre todo para 30 toneladas de peso. Recordemos que esta membrana fue probada bajo esos aspectos de simulación. El desplazamiento es muy importante. Nosotros observamos que la basura va a tener la membrana va a estar de manera estática por el peso que está ejerciendo sobre la membrana, pero va a tener un desplazamiento seguramente dinámico porque la basura tiende a reblandecer por efectos de la caída de agua, o se ablanda la basura, entonces lo que vamos a observar son avalanchas que van a caer a los alrededores. Bien, solo hubo 12 milímetros de desplazamiento en el factor X, en el eje X, 3 milímetros en el Y y en Z 11 milímetros, es decir, prácticamente la membrana estuvo sin movimiento. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, pues nosotros en la simulación del software tuvimos que aumentar por 100 veces el comportamiento de esta membrana, es decir, la colocamos bajo las especificaciones normales que tenemos. Si se dan cuenta, aquí tenemos una malla color negro. Bueno, pues esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo con esa malla, no se está moviendo de ningún tipo. Nosotros aumentamos por 100 la vista del comportamiento de esta membrana con el peso para poder identificar de qué manera se va a deformar. Si se da cuenta, bueno, pues lo que hace es con la membrana la está deformando de esta manera, pero es un aumento por 100, es decir, nuestra vista no lo podría notar de manera normal. El coeficiente de seguridad por 100 igual, esta es una representación de la membrana en el coeficiente de seguridad y observamos que ni siquiera nuestro coeficiente de seguridad, que sería el color azul, se ve marcado. Es decir, estamos en el mínimo de nuestro coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad máximo estaríamos hablando de que tiene hasta el 12. 1200 veces, es decir, 12 veces está el excedente. Entonces, nosotros empezaríamos a observar alguna descomposición de esta membrana. Esta membrana solamente tiene el coeficiente de seguridad de hasta por 3, no está marcando ningún tipo de problema para el uso de esta misma. Entonces, por 3. La mancha verde, bueno, pues la malla verde corresponde a la malla original, la roja corresponde al coeficiente de simulación de seguridad y recordemos que cada una de las flechas amarillas están representando el peso de 294,000 newtons o el peso de 30 toneladas para cada una de las membranas. Es decir, el peso de 30 toneladas está cayendo 16 veces sobre esta membrana de trabajo. Bien, se llevó a cabo la representación física de la membrana.
para poder llevar a cabo un prototipo de construcción que se sigue llevando a cabo mediante la simulación y para poder identificar de qué manera se podía comportar la sujeción o unión de las piezas, pues decidimos llevar a cabo una fabricación mediante impresión 3D con CRAEBS, que es con una impresora Ender 3D en una escala 1:10 para los lados en escala y 1:2 en concordancia al plano expuesto. Es decir, nosotros estamos observando una membrana que ya tiene las características bajo estas escalas. Es decir, la escala 1:10 estamos hablando de que si mide 1.5 metros de largo y 1.5 metros de ancho, pues esta membrana va a observar una disposición de 15 centímetros por 15 centímetros porque tiene una escala 1:10 y la mitad de la escala de la disposición del espesor, es decir, esta mide 8 milímetros para este modelado y la real mide los 16 milímetros que tenemos marcados, de acuerdo a lo que tenemos en esta parte. Bien, 8 milímetros, perdón. Bien, de la pregunta de investigación, para los resultados hablamos de que nos preguntábamos cuáles eran los factores que deben de ser analizados para la generación de un modelo confiable en la aplicación de impermeabilidad de suelos en sitios de disposición de residuos sólidos urbanos. Bien, para esto se encontró que la forma geométrica de la membrana debe de tener una superficie relativamente lisa que pueda permitir el drenado de los líquidos lixiviados por el área cubierta. La resistencia mecánica en correspondencia a la compactación de residuos de 800 kilogramos por metro cúbico y la utilidad del caucho reciclado como la materia prima para la fabricación de membranas que permitan la impermeabilización de los suelos. De la hipótesis, ¿cuáles fueron los resultados a los cuales llegamos con este tipo de simulación? Desafortunadamente, los requerimientos de la norma son mucho mayores. Observamos que el polietileno de alta densidad tiene una resistencia mecánica entre 20 y 30 megapascales y la resistencia mecánica del caucho oscila entre 10 y el 20%. No cumple con todas estas exigencias de resistencia establecidas por la norma 083 de Semarnat para su utilidad. Aún así, con base a los resultados, se observa que es una alternativa física, mecánica, eficiente y sustentable para la fabricación de membranas impermeables que pueden impedir la filtración de líquidos lixiviados al manto freático en rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos. Además, es un método alternativo innovador bajo el concepto de modelo de utilidad que contempla reutilizar aquellas materias primas recuperadas de neumáticos en desecho, esto a fin de lograr desaparecer parte del residuo de las zonas urbanas y dar una segunda oportunidad bajo el concepto de la economía circular de los materiales. Como reflexiones finales, bueno, pues la acción participativa es insuficiente. No se reflexiona en el avance de las estrategias del cambio y de continuar con este comportamiento, pues los entes sociales más vulnerables se van a ver afectados de forma significativa en temas de salud y desabastecimiento de agua para el consumo humano. En los temas medioambientales, nosotros tendemos a escandalizar las afectaciones, descalificamos todas las consecuencias de malos hábitos que tenemos como personas, pero desde una profunda visión podremos aceptar que tenemos una responsabilidad y sucede debido a que somos consumistas y que entonces esta es una cuestión que nos lleva a generar desechos de forma primaria o secundaria. No solo se trata ahora de informar y comunicar, sino de despertar socialmente en búsqueda de algunas nuevas soluciones que puedan dar resultados efectivos a esta problemática. ¿Cuál es la aportación de este proyecto doctoral? Bueno, pues nosotros estamos trabajando bajo la economía circular de los materiales, la cual consiste en rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar esos mismos. La membrana puede absorber el impacto. Se encontró que puede absorber el impacto de estas avalanchas de basura. Insisto, tiene usted una torre de 10 pisos de altura como de un edificio de basura. Lo que va a ocurrir con este tipo de membrana es que se va a ablandar y se va a caer la basura. Imagine usted, no van a caer las 30 toneladas, las 24 toneladas que piden la norma, pero sí van a caer 15 toneladas sobre la misma membrana. Esta membrana
eh, dentro de la preparación del suelo se lleva a cabo con una serie de tierra que impide, que dificulta la permeabilidad del suelo. En el mejor de los casos que haya sido preparado adecuadamente el suelo. Si usted ha visto la roca que se utiliza para las vías del tren, bueno, pues es una roca que expone aristas filosas, son rocas grandes, y es parte de este tipo de roca, es parte del tratamiento que se le da a ese suelo para evitar hundimientos. Entonces, la membrana de polietileno de alta densidad es colocada sobre estas piedras. ¿Qué ocurre si uno de los trabajadores llevan a cabo la instalación, pero no es de la manera adecuada? Es decir, llegan a pisar esta membrana que se puede tronar al contacto de la pisada del trabajador con la roca. Lo que vamos a observar nosotros es de que ahora la membrana va a observar una rotura. Es fácil de arreglar, no bastará por una soldadura de extrusión, se corrige el tramo, se corta un pedazo de la membrana y se pone a manera de un parche. Pero ¿qué pasa si el trabajador no da aviso total de que dañó la membrana? ¿Qué pasa si la membrana o incluso el trabajador no se dio cuenta de esa membrana estaba rota? Bueno, pues lo que vamos a observar es que por ese orificio se va a empezar a filtrar el líquido lixiviado y vamos a afectar al manto freático. Tarde o temprano va ese fluido de líquido lixiviado se va a ir a la profundidad y va a contaminar nuestro manto freático. Bueno, con el caucho, la bondad del caucho en esta naturaleza, no vamos a observar esa problemática. Nosotros no vamos a tener este tipo de problemas. Lo que vamos a observar es que esa membrana va a soportar esa pisada, incluso el almacén, la distribución de los vehículos sobre la membrana. Entonces no va a ocurrir ningún problema. Va a eliminar la posibilidad de rotura de las aristas de las rocas utilizadas en la preparación de los suelos. Además, tiene la facultad de absorber el impacto. Si usted se da cuenta en su neumático, no solamente la parte de la suspensión mecánica que tiene el vehículo evita que usted siente incomodidad a la hora de pasar por algunas imperfecciones del suelo. Lo que va a observar es que también el neumático está absorbiendo ese tipo de problema de imperfecciones de los suelos mediante el caucho, porque es una goma suave. Entonces, cuando caigan los residuos en avalancha por esta acción sobre la membrana, pues vamos a observar que va a soportar sin ningún problema. Bien, pues son algunas imágenes que tenemos dispuestas en la naturaleza. Lo que tenemos nosotros es que dar solución. El residuo del caucho está tirado al aire libre, no tiene ningún tipo de uso. Están almacenando o ayudan a la proliferación de fauna nociva. Almacenan, incluso dentro de las pruebas que se han hecho de investigaciones, cuando llueve, pues almacena agua en sus cavidades. Esa agua tiende a ayudar a que los mosquitos puedan encontrar un lugar adecuado para su proliferación, algunos roedores, en fin. Y bueno, pues ni se diga si el caucho o el elemento del residuo del neumático, bueno, pues llega a ser incendiado. Es una contaminación muy, muy, muy fuerte. Observamos aquí, bueno, pues de qué manera, cuáles son los componentes. Observamos tramos de textil, el caucho y el acero, que también es recuperable en el mejor de las situaciones. Bien, las pruebas que estoy mandando a ustedes, bueno, pues si ustedes se dan cuenta, esto es una impresión 3D de la iteración del modelado que hicimos. Primero hicimos algunos moldeos en madera y también en filamento de maíz con base a la impresión 3D, pero observamos que teníamos una problemática. ¿Cuál fue? Bueno, pues estos son los orificios que llevarían a cabo el almacenamiento de los pernos del caucho y aquí estos servirían para la parte de los orificios hembra en los cuales se ensamblaría nuestra membrana. La disposición fue muy cerrada, no funcionó.
hicimos un vaciado, desafortunadamente no tuvimos éxito, y de la misma manera aquí en la impresión 3D. La madera observamos que también se pandeaba, es decir, no teníamos una forma de poderla mantener en el mejor estado, en cambio este tipo de material, bueno, pues era un poquito más estable. Por el momento es temporal, no es una situación definitiva. Observamos algunos problemas de inyección, si se dan cuenta, bueno, pues al momento de que realizábamos la parte de la impresión 3D, bueno, pues esto no funcionaba, se desgajaban algunas de las partes en el diamantado, aquí ya lo observamos, no todas las placas eran así, y este es uno de los modelados que teníamos originalmente, si se dan cuenta, era una membrana lisa, ¿verdad? Ya tenía la parte de los pernos y los orificios hembra, ya embonaban totalmente, pero la forma de la unión era mediante un diamante que era colocado en esta parte y en la parte superior colocábamos una placa de este estilo, otra de este estilo y seguíamos la continuidad de la placa. Pero bueno, ¿qué tan viable sería que nosotros pudiéramos tener más elementos? Lo que necesitábamos en este elemento de diseño era flexibilizar la instalación, entonces el trabajador podía perder este tipo de elementos. Dentro de las iteraciones que estuvimos haciendo para esta placa, bueno, pues observamos que podíamos llevar a cabo otro diseño. Si se dan cuenta, estas dos placas lisas son estas mismas de aquí y llegamos a la parte del diseño que utilizar este tipo de membrana también, que fuera un cuadro y que al momento de completar este cuadro, pues se completaran las cuatro. También en el momento de estarlas uniendo, pues observamos algún tipo de problemática que no llevaba a cabo la sucesión adecuada y bueno, pues llegamos a esta parte. En el cuartito, bueno, pues ya hay tres tipos de impresión en 3D de diferente color. Lo único que cambia es el color para que nosotros pudiéramos identificar en qué zona se estaba conectando la membrana. Entonces, de tal manera que ahora era más fácil identificarla. Miren, aquí está conectada, aquí está conectada. Y bueno, pues era una membrana lisa y después pasamos a la siguiente parte que era el diamantado. Agradezco su atención y disposición para escuchar este proyecto.